Hola familia, muy buenas tardes. Un saludo, soy Luis, están en la caja de Pandora. Es un placer estar otra vez esta tarde con vosotros. Una tarde que se presenta bastante larga porque vamos a tener primero a Adrián, luego a Constantín, a Nexus y luego a las 10 de la noche a Jaime. Entonces, vamos a ir ya con ello, pero antes de empezar, sabéis que aquí arriba tenéis un enlace. Si lo pueden copiar y pegar, nos haréis un favor. ¿Copiarlo dónde? Grupos de WhatsApp, de Telegram, también en redes sociales para avisar de que estamos en vivo o nos pueden ver en diferido. Deciros también que estamos saliendo a 8 lugares a la vez. Hay Black Pandora, por ejemplo, nos han hecho un strike esta semana, 15 días sin funcionar. Nos quieren mucho, ya lo sabéis. Entonces, en YouTube estamos en Luis Palacios, en Matrix Pandora, en Caja de Pandora, Pandora Misterio. Eso sí que es un misterio lo que pasa con YouTube. Y Pandora TV. Y luego en Facebook estamos en la Caja de Pandora /vídeo, la fanpage, el grupo, la Caja de Pandora. Y muy importante, estamos en Twitch, la plataforma Twitch de Caja de Pandora Vídeo, porque ahí no hay censura. Y vamos a ver si os suscribís todos a Twitch y dejamos YouTube. También puede ser una solución. Lo digo porque si la gente se va cada vez más asociando al Twitch, podremos abandonar con el tiempo el YouTube y estos vídeos no se hacen para ganar dinero. Estos vídeos no son que los monetices y, me voy a hacer de oro. No, no. A mí me da igual no monetizar vídeos, pero que nos dejen hablar de lo que queramos. Es de lo que yo quiero. Bueno, pues ya dicho esta introducción, vamos a entrar ya con nuestro invitado de hoy, que ya lo conocen ustedes, que antes de entrar hay que deciros, hemos cambiado el registro del horario, será todos los jueves de 5 a 6 de la tarde cuando a él le toque, todos los jueves. Y será cada 15 días el Adrián y luego vendrá Nadia, que es su mujer. Es decir, si esta semana está Adrián, pues a la semana siguiente será Nadia. Lo digo porque vamos a tenerlos todas las semanas dándonos ese contenido tan especial que ellos nos lo dan porque es un contenido único. Sobre todo el de Adrián, ya sabéis que con el libro y todo lo que estamos hablando de formaciones es algo muy especial. Más adelante hablaremos de las formaciones, pero saber que este fin de semana ya tenemos el taller que hablamos de las matemáticas, que lo tenéis en la descripción del vídeo, que va a ser este fin de semana y no os lo perdáis. Pues vamos adelante ya con Adrián. ¿Qué tal, amigo Adri? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muy bien. Gracias por la intro, como siempre. Pues eso, nada, comentar que efectivamente ha habido un cambio de horarios. Eso de la paternidad tiene sus gajes. Yo feliz. Pero es cierto que el horario que estábamos haciendo era un poco crítico, ¿no? Porque me representaba, pues bueno, un tema a nivel familiar y entonces hemos hecho este pequeño cambio que, bueno, que tampoco va a producir problemas o cambios en lo que son las temáticas, ¿no? De lo que vamos a hablar. Pero vaya, que estamos ahí y vamos a estar. Y precisamente lo que estabas comentando tú, Luis, en la intro que me has hecho, quería enfatizar algo y creo que es importante porque a lo mejor a veces no lo comento y me dicen, hombre, no decirlo, pues tampoco ayuda a no contextualizar lo que dices y demás, ¿no? En realidad, efectivamente, como tú dices, el contenido que estoy dando es un contenido único. Es decir, no hay nadie y entendedme bien lo que estoy diciendo porque no lo estoy diciendo por un tema de ego, sino para que entendáis lo que estoy presentando. Es algo único en el mundo. No hay nadie más que esté investigando en este contexto lo que yo estoy investigando. De la forma que yo lo hago, evidentemente. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un tema importantísimo porque forma parte de la base de creencias occidental, de la fe occidental, que como sabéis es el cristianismo y bueno, en realidad el catolicismo, a veces pues, bueno, está la iglesia protestante y demás, pero vamos a hablar de uno de los libros que forman parte del canon aceptado del Nuevo Testamento, quizás el libro más controvertido, también el más misterioso, y el más, por decirlo de alguna manera, el que más interpretaciones ha tenido, que es el libro de Apocalipsis, ¿no? El título de hoy es el libro de Apocalipsis revelado y permitidme que diga que es una redundancia bastante gorda, porque precisamente Apocalipsis significa revelación, no es un término griego que significa revelación. Entonces, en realidad, el título sería La revelación revelada, ¿no? pero como en general la gente no lo entiende, esto del Apocalipsis lo tienen asociado a algo muy chungo, ¿no? Pues por eso hemos puesto la postilla de revelado, ¿no? Porque parece que cuando se habla del Apocalipsis, ¿no? O viene el Apocalipsis, estamos hablando de que se acaba el mundo y ese tipo de cosas, ¿no? Al menos es la connotación
en general cuando se habla de este tema. Y entonces, por eso, pues bueno, el Apocalipsis revelado, ¿no? Que en este caso, pues hablamos de la gran revelación, si queréis, en este caso del misticismo occidental, ¿no? Entonces, una pequeña introducción a este respecto, y es que a veces hay bastante confusión entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, comentar, hostia, qué feo que se ve la persiana por ahí, espera que muevo la cámara. Mejor, ¿no, Luis? Se veía la Sí, persianica en el lateral. sí, se ve Queda mejor. un poco feucho, un poco feucho. Entonces, bueno, pues como lo que digo, ¿no? El Antiguo Testamento es, bueno, pues se refiere a toda la historia más antigua, ¿no? Que en general son los libros, algunos de ellos forman parte de la Tanaj, digamos las obras aceptadas del canon hebreo, y la mayoría de los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, algunos en hebreo, en arameo, incluso alguno en griego, pero sobre todo en hebreo, ¿no? Porque pues somos antiguos. Y estos del Nuevo Testamento son una serie de libros escritos en el primer siglo después de Cristo, y concretamente, pues evidentemente, el libro de Apocalipsis, que se le atribuye a uno de los 4 evangelistas reconocidos por el canon, en este caso a Juan el Evangelista. Pues se supone que es, pues como digo, un libro que además podría ser, entre comillas, profético, ¿no? Porque muchos de los tiempos que hemos vivido, pues se ha dicho que estamos viendo lo que decía el libro de Apocalipsis, ¿no? Y esto en realidad es muy interesante porque, como digo, es un libro que es muy místico y que da pie a muchas interpretaciones. Y entonces, claro, lo que ocurre es que, como habla de cosas que son universales, ¿no? Pues unas grandes penurias o una gran revelación, un escogido, que es el que es capaz de descifrar el contenido de ese libro, ¿no? Etcétera, etcétera, pues son los elementos casi de película, ¿no? De las películas clásicas, ¿no? Que te encuentras a los malos, la guerra, que pasan cosas, hay acción, hay un héroe, ¿no? Que es el que descubre, etcétera, etcétera. O sea, podría ser un guión de película hoy en día bastante bueno, ¿no? Adaptado. Así que es uno de los libros, digamos, o el libro más, como digo, más diferente del Nuevo Testamento, ¿no? Y ya sin más preámbulos voy a pasar a la presentación, porque hoy vamos a hacer varias cositas. Vamos a ver. Pero una de ellas va a ser, vamos a ver, aquí la tenemos. Ups, y aquí me he saltado, me he ido a las últimas ya, pues espérate que nos vamos a la primera. Aquí, vale. Aquí estamos. Bueno, veis que he escogido una portada en la que sale la supuesta imagen de Jesucristo, ¿no? Que es uno de los personajes principales del libro de Apocalipsis. A la derecha el león de Judea y a la izquierda el cordero, ¿no? Que en realidad son denominaciones del propio Jesucristo, ¿no? Y luego explicaremos el porqué de esas denominaciones, que es muy interesante entender el porqué, ¿no? El porqué se lo denomina de esta forma. Quizás hay algo importante, que es que vamos a tener que hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el capítulo anterior, con el verdadero secreto de Egipto, porque en realidad la parte matemática que estuvimos viendo ahí, hay una parte, sobre todo de la geometría, ¿no? que se deriva de esa parte matemática, que está muy ligada con lo que vamos a ver hoy, ¿no? En realidad esto es el concepto de, no sé si habéis oído hablar de él, el sincretismo, que lo que viene a decir es que, digamos que, pues en este caso, ¿no? Las religiones, el misticismo y demás van mezclando y van tomando elementos unos de otros de forma que, bueno, pues que se va heredando una especie de núcleo, ¿no? En este caso de conocimiento y de base, se podría decir metafórica, que permite construir todo ese misticismo, ¿no? Alrededor de lo que vamos a analizar hoy, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, otro apunte importante, y esto creo que hasta ahora no lo había dicho, pero ya que estamos soltando las tracas últimamente, pues lo voy a decir abiertamente, porque además el segundo libro que estoy preparando, como sabéis, he publicado hace poquito La revelación de la unidad, con Ediciones Obelisco, luego lo comentaré.
Estoy preparando la segunda parte que va a versar sobre esto, ¿no? Es una imagen que muchos supuestamente reconoceréis rápidamente. Tú, Luis, supongo que rápido sabes lo que estás viendo. La Atlántida. Sí, señor, que se ha hablado en la caja de Pandora hace poquito de ella. Pues básicamente lo que estoy explicando en estos últimos programas son las bases de la ciencia que proviene de esa raíz del conocimiento y de la civilización atlante, en realidad, ¿no? Y por eso esa semilla ha ido cuajando en las diferentes culturas de alrededor del mundo, ¿no? Porque existió, pues como digo, un continente, una cultura que dominó los distintos rincones del mundo durante una serie de milenios, y esta gente dejó una huella muy profunda, ¿no? Y entonces esa huella es la que encontramos en estas culturas antiguas, ¿no? Les voy a hacer un repaso un poquito rápido de lo que vimos el otro día, pero como digo, es que es importante entenderlo, del tema del verdadero secreto de Egipto. Como ya sabéis, os estuve explicando que había una medida constructiva, que era el Codo Real Egipcio, que tenía una relación espectacular. Voy a ir un poquito rápido porque podéis ver el otro vídeo, ¿vale? Solo me interesa ahora que cojáis la idea, o sea, recuperéis la idea para seguirme, que era este codo hebreo, perdón, este codo egipcio, aunque podría ser hebreo también, que tenía una relación matemática muy especial con dos números, ¿verdad? El número pi y la proporción áurea. Fijaros que prácticamente tenían el mismo valor, ambos, cosa pues bastante importante, teniendo en cuenta que ambos son números irracionales y tienen unos decimales distintos detrás de la coma. Entonces, pues bueno, encontrar una relación matemática tan simple que los relacione, pues la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las conclusiones a las que llegamos en el último programa es que el metro, tal y como lo conocemos hoy en día, era una medida que ya empleaban los egipcios y que precisamente para ellos era sagrado, y que ese metro representaba además la forma del cubo. Luego vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos proporciones, que yo lo que estuve haciendo es explicar cómo esta ecuación se podría transformar, esta ecuación de igualación entre ambos términos, y cómo a través de esa transformación sencilla pues obteníamos una forma que es la forma cúbica, ¿no? Que además estaba en proporción del número phi, de la proporción áurea, ¿no? Entonces, si analizábamos un poquito más esto, nos dábamos cuenta de que en esta misma ecuación podría aparecer una esfera, en este caso, con la misma superficie, con la misma área tridimensional que digamos que este cubo, que está en proporción áurea, y que además necesariamente tenía un radio que estaba relacionado también con la proporción áurea. Fijaros que luego el siguiente paso que di fue volver otra vez a esa relación de medida constructiva del codo real egipcio con estas dos proporciones, la proporción áurea y el número pi, y que al final realmente pues esta proporción era la clave para calcular el área de una esfera a través del área de un cubo, ¿no? De una esfera inscrita dentro de un cubo, o el volumen de una esfera inscrita dentro de un cubo. Es decir, fijaros que esta misma ecuación transformada nos está dando el cubo y la esfera de dos formas distintas, pero que básicamente está reflejando siempre en esas dos formas geométricas, ¿no? Luego vimos que los hebreos también habían codificado la misma proporción. Fijaros que evidentemente aquí no hay un cero, ¿no? Y no lo tenemos, o sea, no lo tenemos, pues eso, 0,235, porque evidentemente en este caso, fijaros que hemos tomado los valores de esta palabra que tenemos aquí, que es alfabeto, que básicamente es, bueno, Aleph, Bet, que son las dos primeras letras del alfabeto hebreo. Y fijaros que estos valores que tenemos aquí son los valores de la gematria hebrea, y son valores que, bueno, pues que no es que se los hayan inventado ayer, sino que llevan pues, en esas equivalencias con las letras de hace miles de años. Y, bueno, pues es un método de hacer que no solo es de la cultura hebrea, sino que pues también se empleaba en otras culturas antiguas como la griega
en la India y realmente en todas las culturas antiguas, ¿no? O sea, todos los lenguajes antiguos tienen asociado el número a la letra y, por lo tanto, pues bueno, la idea constructiva de que la realidad parte de una base fundamental que refleja en los números, como digo, ¿no? Entonces, este 523, en realidad, pues es esa proporción, ¿no? Ese 0,23 que hemos visto antes y nos está hablando del alfabeto. Por otro lado, vimos que los griegos, en vez de hablarnos del alfabeto, con la misma proporción, nos hablaban de la gramática, ¿no? Pero fijaros que estamos hablando, en todo caso, de construir con las letras, ¿no? En este caso con las palabras, de construir con el sonido, de construir cosas que vienen a este mundo, ¿no? Y que las reglas fundamentales con las que se crean, con las que se escriben, están regidas además por esta proporción, ¿no? Tanto para la cultura griega como para la cultura hebrea. O sea, que eso nos da pistas de lo importante que era esta proporción, ¿no? Que ya hemos visto que está relacionada con el cubo y la esfera. Bueno, aquí hemos visto esto de arriba. En la parte de abajo estamos viendo el alfabeto arameo y nos damos cuenta de que ocurre que los valores, con los mismos valores que el alfabeto hebreo, nos encontramos que nos está dando esa misma proporción pero invertida, ¿no? En este caso, con el nombre de La, que es el dios supremo, digamos en la cultura aramea, ¿no? Y que, bueno, pues evidentemente después derivó para la cultura árabe como Allah, ¿no? Pero fijaros que estamos hablando de que el alfabeto arameo y la lengua aramea es más antigua que la lengua hebrea y estamos encontrándonos el mismo tipo de proporción asociada al nombre divino, ¿no? ¿Qué más vimos? Vimos otra cosa muy, muy importante y esto nos va a servir, es muy importante para comprender cómo funciona el libro de Apocalipsis, ¿vale? Es una de las claves que nos va a permitir comprenderlo. Antes no lo he dicho, pero como no teníamos previsto hacer un programa más corto inicialmente, al final hemos tenido que partir este programa en dos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver las claves fundamentales que nos van a permitir interpretar el libro de Apocalipsis y con alguna sorpresita. Y la semana que viene vamos a ver la segunda parte. Pues es muy importante que os quedéis hoy y veáis todo el programa porque si no, la semana que viene vais a ser un poco perdidos. Entonces, fijaros que tenemos aquí este cubo con la esfera inscrita dentro. Ya sabemos que esta forma geométrica está representando esa proporción que hemos visto antes, que los egipcios la utilizaban para la construcción, el codo real egipcio, que los hebreos la han utilizado para denominar alfabeto y que los griegos lo utilizaban para denominar la gramática, ¿no? O sea, muy importante. Entonces, aquí tenemos una asociación simbólica de lo que es el misticismo en diferentes culturas y es que el cubo, la forma cúbica, se ha asociado siempre a la mujer, a la madre, ¿no? Mientras que la forma esférica se ha asociado al padre y al hijo. Entonces, si yo tuviera que darle un valor, una interpretación a cada una de las formas, digamos que la forma que va desde fuera hacia adentro, desde el cubo hacia la esfera, es decir, está apuntando hacia la esfera, sería esta proporción, que es ese codo real que hemos visto antes, es 0,5236, sería el padre y el hijo, por lo tanto, y la madre sería esa salida desde la esfera hacia el cubo, es decir, que lo que queremos es calcular o bien el área o bien el volumen del cubo, ¿no? Con esta proporción que es la inversa a ese codo real que hemos visto antes. Pues en realidad eso sería la madre, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente geométrico y filosófico, según interpretan las religiones y el misticismo de todas las culturas o cómo los asocian a esas dos formas geométricas, ¿no? La sorpresa llegó analizando esos dos nombres en la cultura hebrea, en el cual pues el nombre del padre, Ab, corresponde al valor de esa proporción de entrada desde el cubo a la esfera, es decir, ese codo real, y la madre corresponde al valor inverso, es decir, a esa figura que vamos desde la esfera hacia el cubo, ¿no? Y por lo tanto se corresponde perfectamente con la interpretación filosófica y con la interpretación matemática de esas dos figuras geométricas. O sea, muy bestia, ¿no? Vimos también que de la misma forma que el padre, pues el hijo, ¿no? Tenía un valor que le correspondía, fijaros que es 5, 2, 3 arriba, 5, 2 abajo, es la proporción abreviada.
Vimos que Jesús, el nombre de Jesús, era ese 523 también, por lo tanto, se podría considerar que es esa esfera que está dentro del cubo, inscrita. Y fijaros que la cruz, donde está crucificado Jesús, que es el icono para el cristianismo, si la plegamos, es un cubo, es decir, un cubo desplegado es una cruz, ¿vale? O sea, que tenemos ahí la forma y ese halo que rodea la cabeza de Jesús, fijaros que va a parar justamente en esa intersección de la cruz, que es precisamente esa esfera inscrita dentro del cubo, ¿no? Y eso coincide pues con esa medida geométrica, con esa proporción que podemos encontrar en el nombre de Jesús en lo que es la cultura hebrea, ¿no? Os estoy dando bastante la vara con el cubo y la esfera, luego entenderéis por qué. Esto es la representación de Hathor, una de las diosas madre egipcias. Fijaros que, como he dicho, la figura cúbica está asociada al género femenino, muy claramente, lo podemos ver en Hathor. Bueno, esto es un cetro que representa a Horus, el halcón. En este caso, Horus es el análogo egipcio de Jesucristo, ¿no? Y en este caso, pues, como podéis ver, tenemos al halcón encima del cubo, pero que básicamente pues, está representando esa esfera dentro del cubo, ¿no? Luego tenemos aquí lo que es la cosmogénesis de lo que es todo lo que es el misticismo egipcio, y fijaros cómo todo se fundamenta en cubos y esferas, ¿no? Es muy, muy interesante. Hoy no entraremos a analizarlo porque ya lo hicimos, pero solo para que retomemos eso, ¿no? Que no solo la cultura egipcia o la cultura cristiana o la cultura hebrea se fundamenta en el tema del cubo y la esfera, sino que esto, bueno, pues es la Meca, ¿no? Y este cubo gigante que tenemos en el centro, que está justo en el centro de la Meca, que es ahí donde rezan los fieles, pues evidentemente estamos hablando de las tres grandes religiones abrahámicas, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Es decir, las tres están compartiendo un icono, ¿no? Una geometría y unas proporciones. Esto es el cubo, este cubo que vemos aquí, es lo que se denomina la filacteria, y lo utilizan los hebreos para rezar. Y bueno, pues como podéis comprobar, estamos en las mismas, ¿no? También os comenté la semana pasada, y esto es importante, que bueno, pues gracias a mi investigación conseguí relacionar pues todo esto que estáis viendo con algo que hoy en día es puntero a nivel científico, que es la base constructiva del ADN, la base molecular del ADN. Y bueno, pues en mi investigación me planteaba cómo ese ADN se construía a través de distintos átomos, y lo que hice fue calcular, digamos, bueno, pues eso, cómo se construía cada una de las 4 bases nitrogenadas que conforma el ADN a través de los distintos átomos que los componen, y entonces el número de protones y el número de neutrones que había en cada una de estas moléculas, ¿no? Complejas. Y al final la suma de todos los protones y neutrones de las 4 bases nitrogenadas que componen el ADN nos daba 523, ¿no? Que es justamente esa proporción de la que estábamos hablando, que coincide básicamente con lo que es el valor del alfabeto en hebreo y de la gramática en griego, ¿no? Evidentemente es una coincidencia demasiado sospechosa, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Esa coincidencia relacional, no solo teniendo en cuenta lo que son los conceptos filosóficos fundamentales de las distintas religiones asociados a estas geometrías, sino también la proporción en sí misma que va apareciendo, ¿no? Bueno, esto es una representación más de Hathor. Y aquí tenemos una representación que creo que la semana pasada no la puse, pero que es muy fundamental también para entender lo que es el libro de Apocalipsis, que es la representación de, en este caso, como podéis ver, Isis y Horus, en este caso Horus bebé, que es el hijo de Isis, ¿no? Y de Osiris, y que lo está amamantando en el regazo. Y fijaros dónde está sentada Isis, evidentemente es un cubo, y la figura que tiene como corona, precisamente, es ni más ni menos que, bueno, pues que una esfera, en este caso sería un disco solar, ¿no?
pero que hace alegoría de esa esfera que está inscrita dentro del cubo. Esta es la imagen de una virgen, de una de las vírgenes oscuras que han proliferado en el norte de España y en el sur de Francia en los últimos siglos. Y la verdad es que, pues podéis ver que efectivamente es exactamente el mismo concepto que el de Isis. En este caso, pues tenemos al niño Jesús sentado sobre María y a su vez María está sentada sobre un cubo, ¿no? Entonces, un cubo negro, ¿no? Muy interesante esa relación, ¿no? Del cubo negro, del cubo oscuro, si tenemos en cuenta lo que se encuentra en la Meca, ¿no? Y ahí, pues bueno, ya lo dejo al libre albedrío de cada uno, pero bueno, si tiráis del hilo, pues hay relaciones interesantes ahí detrás. Fijaros que esta imagen que tenemos aquí es una imagen muy interesante también. A esta virgen se la denomina la Virgen del Apocalipsis. Y fijaros dónde está upada, ¿no? Está justo encima de una esfera de color azul en este caso, ¿no? Con el niño Jesús en los brazos, como simbólicamente, pues que ya sabéis que el niño Jesús simboliza esa esfera, ¿no? Así que está clarísimo, ¿no? Que la Virgen del Apocalipsis lo que está haciendo es cubrir a esa esfera, ¿no? Está justo encima de esa esfera. Aquí de nuevo, pues recordando lo que os he comentado antes, ese Jesucristo que está asociado a la figura del cubo, que es lo que estamos viendo todo el rato, ¿no? Y que básicamente, pues en hebreo, pues ya directamente se asocia a Jesús con esa proporción, ¿no? Lo vuelvo a explicar porque digo que la semana pasada, fue hace 15 días, hubieron muchas dudas, todo esto parecía como muy complejo, ¿no? Y por eso me estoy repitiendo mucho para que no se quede nada en el tintero después. Fijaros esta forma que tenemos a la derecha, que ya lo he explicado varias veces, es un cubo con una esfera inscrita. Ahora, si yo quiero calcular el valor del área de la esfera, sencillamente teniendo el valor del área del cubo, la puedo calcular si utilizo esta proporción que tenéis aquí, ese 523, ¿vale? Lo mismo ocurre si yo quisiera calcular el área del cubo, perdón, el volumen de la esfera en función del volumen del cubo. Fijaros que no solo funciona para áreas tridimensionales o superficies, como lo queráis llamar, me da igual, sino que funciona para volúmenes también. O sea, que es una proporción en este sentido que engrana perfectamente las dos figuras geométricas. Lo mismo ocurriría si fuéramos desde dentro para afuera, pero en vez de multiplicar, dividiéramos, ¿vale? O sea, no solo se puede utilizar desde el cubo hacia la esfera, sino también desde la esfera hacia el cubo. Lo que pasa es que en este caso tenemos que utilizar una relación inversa, ¿no? Si queremos calcular el valor del área del cubo en función del valor del área de la esfera, dividiríamos el área del cubo entre este valor, con un 0 delante, ¿vale? 0,523, mejor dicho, ¿vale? Lo mismo ocurriría con el volumen. Si quisiera calcular el volumen del cubo en función del volumen de la esfera, dividiría el volumen de la esfera por 0,523, ¿vale? Y obtendría el volumen del cubo. Así que, como veis, está clarísimo que la figura de Jesucristo está asociada a esa esfera dentro del cubo. Y ahora voy a explicar cuál es la asociación de Jesucristo con el Cordero. Y esto es algo que ya hemos explicado en otros programas. No sé si te acuerdas. Luis, ya no me salía tu nombre. Luis, estoy hoy ya... Ese cambio de hora me ha dejado ya a cabo. Que esto lo estuvimos hablando en el programa de la Navidad, creo, fue, si no recuerdo mal, y en algún otro programa, ¿no? Esto tiene que ver con lo que comentaba antes, con el sincretismo, o sea, la cultura... En Navidad. Sí. En Navidad fue. Sí, sí. En Navidad, ¿verdad? Sí, sí. Al final estamos hablando que ese conocimiento encriptado que pasa de civilización en civilización, de religión en religión, al final, pues acaba, pues como digo, permeando de unas a otras, ¿no? Y entonces, pues en este caso, el sincretismo del que hablábamos antes, se puede comprender muy bien la religión y la fe cristiana si se analiza bien la cultura hindú, la cultura védica, la cultura yógica y, por otro lado, la cultura egipcia y la cultura griega, ¿no? Entonces, unos y otros han ido heredando elementos. A la izquierda
tenéis a un dios, en este caso un dios solar. Fijaros que es muy interesante, está montado sobre un carnero, es decir, un cordero adulto, y este dios se denomina, es un dios solar, como digo, fijaros, por eso tiene el fuego en la cabeza, se denomina Ignis. Ignis. Eso nos suena, ¿no? En nuestra cultura, ignio significa aquello que está en llamas, ¿no? Aquello que está, pues eso, caliente, que está ardiendo, ignio, ¿no? Ignis. Y a la derecha tenemos al Cordero de Dios, en latín Agnus Dei. Ignis, Agnus. Ahí está la asociación. En este caso, fijaros que, y esto lo expliqué muy bien en el programa de la Navidad, que os recomiendo que lo repaséis, cuando estamos hablando del Padre, de la figura del Padre, eso se veía muy bien en la Trinidad egipcia, cuando hablábamos de Osiris, Isis y Horus, el dios formado con todos sus atributos, en todo su esplendor, el dios solar, en este caso pues para la cultura hindú, pues es este dios solar Ignis, ¿no? Que sería el análogo a Osiris. Ya lo tiene todo y por eso en este caso en vez de un cordero tenemos un carnero adulto, ¿no? En cambio, digamos, en la representación de Jesús se pone el cordero porque se supone que es el Hijo de Dios, ¿no? Por eso se hace tanto énfasis en que es el enviado de Dios en la tierra, ¿no? En realidad es el Hijo de Dios, ¿no? Es como si estuviéramos hablando del mismo Dios encarnado que necesita pasar por todo un proceso hasta convertirse de ese cordero al carnero adulto, ¿no? Y ese es el punto que es importante comprender, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la Trinidad. Creo que también lo hablamos en el programa de la dualidad y la Trinidad. Os invito a que lo repaséis porque hay muchos conceptos que os van a sonar y os van a ayudar a comprender todo esto también, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos a Agnus Dei, a ese Cordero de Dios que representa a Jesucristo, que evidentemente, a su vez, representa a esa esfera dentro del cubo. Que veis que, bueno, en el caso del lado derecho se ve clarísimamente, ¿no? Porque vemos al Cordero con ese halo circular que le está envolviendo la cabeza y al mismo tiempo, pues, evidentemente, pues, está metido dentro de varias circunferencias, ¿no? Uno de los conceptos importantes, y esto lo voy a ampliar un poquito para que se vea, ¿no? Porque aquí se ve el cuadro pero no se acaba de... recurrente dentro del libro de Apocalipsis, como os comentaba hoy, vamos a hablar de los conceptos, o algunos de los conceptos que se repiten dentro del libro de Apocalipsis, es el tema del Cordero y los 7 sellos, ¿no? Todo el rato está hablando de... la semana que viene veremos los pasajes, no os impacientéis por eso, pero hoy quedémonos con esto. Estamos viendo al Cordero que está encima de un libro con 7 sellos, ¿verdad? Todo el rato habla de los 7 sellos, de que cuando se abren los 7 sellos del libro, los 7 sellos del Apocalipsis, pues se desencadena esa revelación, ese Apocalipsis, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pueden ser esos 7 sellos? Es una pregunta que os lanzo a todos, los que estáis viendo ahora el directo y aquellos que lo veréis después. Me callo unos segundos, pensad, reflexionar sobre ello un momento. Pensad en todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Los chakras. ¿Qué opinas, Luis? ¿Los chakras? Pues no, pero sí. No, pero sí. Mírate, ahora te lo voy a explicar. Efectivamente, los chakras también serían el reflejo de esos 7 sellos, ¿vale? Esa es la grandeza del libro de Apocalipsis, como decía, que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Pero nosotros queremos la interpretación que nos va a permitir abrir esos 7 sellos, esas 7 llaves. Entonces necesitamos una interpretación que nos valga para todo. Claro, si cogemos la de los 7 chakras, vamos a tener que ir a un nivel muy abstracto, ¿no? Para realmente entender todo eso. Seguramente lo podríamos relacionar bien trabajado, pero a mí lo que me interesa es una interpretación en la cual podamos decir, eureka, ¿sabes? Ah, pues esto es así. Ostras, pues esto es asado. Ah, pues entonces este número tiene sentido. Claro, yo no entendía el porqué de esto. Y entonces los 144.000 sellados y entonces los 24 ancianos alrededor del trono de Cristo y entonces, todo tiene sentido, ¿vale? Todo tiene un sentido numérico, matemático muy importante. Entonces, estos 7 sellos
están relacionados con esto que hemos visto antes. Voy a hacer un poquito más pequeño. Con esa figura que tenemos aquí. Por aquí Fijaros, dicen los 7 sefiros del árbol de la vida. también, efectivamente, también lo son, pero ahí nos vamos otra vez a metáforas, porque el árbol de la vida, en realidad, ¿vale?, está relacionado con esto que voy a explicar ahora. Fijaros que tenemos aquí el cubo, lo voy a poner de otra manera para que lo veáis mejor. Aquí. Vale. ¿Cuántas caras tiene el cubo? Aquí lo veis desplegado. 6 caras, ¿no? Os ha dado tiempo a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora bien, no estamos viendo una figura cúbica solo. Estamos viendo una figura que, ¿qué está haciendo? Está combinando el cubo con la esfera. Por lo tanto, ¿cuántas caras tendríamos que contarle a la esfera? Una. Una única, ¿no? Porque no tenemos ningún ángulo aquí. Por lo tanto, tenemos Adrián, 6... Dime. ¿Los 7 círculos del inframundo? También. Todas esas metáforas, todas proceden de esto. Todas. De la misma forma que todas las religiones del mundo, todos los cultos, todas las subculturas antiguas de la Tierra, todas han estado venerando esta figura que estáis viendo ahora mismo. El cubo con la esfera inscrita, ¿vale? Por motivos muy importantes. Como habéis visto, no solo determina la configuración del ADN, sino muchas más cosas que hoy no voy a poder contar porque no tenemos tiempo, pero ya os puedo decir que no es solo que esté detrás del misticismo, de la fe religiosa, detrás de las culturas antiguas de todo el mundo, sino que además, lo voy a decir así, a lo bestia, es el futuro de la ciencia actual. O sea, la ciencia convencional en un futuro próximo se va a fundamentar en esta forma y todos los grandes avances de la ciencia se van a fundamentar en eso. Creedme lo que os estoy diciendo, porque no es baladí y es algo muy importante. El pasado es el futuro, ¿vale? Y lo vais a entender, a medida que vayamos avanzando en los directos, lo vais a entender. Bueno, continúo para adelante, ¿no? Estamos en esta figura que si yo la desplegara ese cubo, tendríamos 6 caras y la séptima sería esa esfera, ¿no? Entonces, ya tenemos la figura, ¿no? O sea, esas 6 caras son ese número 6 que nos encontramos, que, bueno, ahora lo veréis, que está, bueno, asociado con lo terreno, ¿no? Con el demonio y esas cosas. Y esa séptima, ¿no? Esa esfera que está inscrita dentro del cubo, por lo tanto, que representa a Jesucristo. Y estos son los 7 sellos. Luego entenderemos por qué. La semana que viene lo explicaré bien, ¿no? En realidad es la proyección, tiene que ver con la proyección bidimensional, porque esto se puede entender desde 2 dimensiones y desde 3 dimensiones. A eso juega el desciframiento del libro de Apocalipsis. Es decir, vamos a ver la figura en 3 dimensiones y la vamos a ver en 2 dimensiones, desplegada. Y cuando la veamos en 2 dimensiones desplegada, vais a entender todas las metáforas del libro de Apocalipsis. Es así de fácil y así de increíble, ¿vale? Y como os digo, es algo que no vais a encontrar en ningún sitio más del mundo. O sea, lo estamos hablando aquí ahora porque me he pasado 8 años investigando esto y porque está publicado en el libro La Revelación de la Unidad, que luego lo volveré a comentar, ¿no? El libro que he publicado este año pasado con Ediciones Obelisco. Entonces, volvemos para adelante. El Cordero y los 7 sellos. Ahora, cuando veáis al Cordero y a los 7 sellos, siempre os vais a acordar de la figura del cubo y la esfera. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un concepto clave, y esto quiero que se entienda muy, muy bien, porque también, gracias a esta figura geométrica, pero también a este número, vamos a ser capaces de entender el libro de Apocalipsis. Vale, fijaros, y aquí sí que voy a citar un pasaje, porque es el pasaje, la clave que permite entender todo lo demás. Ya sabéis que estas cosas se esconden entre otras para que nos cueste verlas. Fijaros que dice Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría, ya nos lo está diciendo, nos está apuntando. Dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Ahora explicaremos esto. Y su número es el 666. ¿Vale? Bueno, ¿qué es la bestia? Pues la bestia, el demonio,
es lo terreno, ¿no? Esto es un tema recurrente en la filosofía del misticismo y no nos alarméis ni os sintáis mal, mujeres, porque, como ya dije en otros programas, el hecho de que la mujer sea vinculada a lo terreno tiene mucho sentido, porque la mujer tiene una capacidad para aterrizar cosas mucho más potente que la del hombre, pero al mismo tiempo, pues bueno, pues tiene también sus hándicaps, ¿no? Y al hombre le pasa lo contrario. Al hombre le cuesta muchísimo aterrizar conceptos concretos y, sin embargo, es capaz de hacer volar la imaginación, la mente, de forma mucho más sencilla, ¿no? Y por eso los hombres somos los eternos niños, ¿no? De alguna forma. Y las mujeres siempre nos dicen, sois como niños. Bueno, pues esa es la grandeza del hombre, ¿no? Y la grandeza de la mujer es la capacidad que tiene, como digo, de aterrizar las cosas, ¿no? De hacerlas tangibles, de hacer que ocurran, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, como lo físico, como lo terrenal, como lo palpable se ha asociado al demonio en este caso, bueno, pues eso, a todas las cosas malvadas, ¿no? Que en el fondo no lo son, porque, como he explicado en otros programas, pues evidentemente es necesario el componente físico para que todo funcione, ¿no? Por muy espirituales que queramos ser, si no somos capaces de manejar la energía física y de integrar el cuerpo físico con el resto de cuerpos sutiles, pues no estamos cerrando el círculo, y nunca mejor dicho, ¿no? Estamos perdiendo una parte y precisamente la parte que hemos venido a trabajar aquí, que para algo estamos en este mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, que no se sientan ofendidas las mujeres, que evidentemente pues son indispensables de la misma forma que lo son los hombres, ¿no? Son necesarias las dos partes. Esta es otra cosa que he estado recalcando muchísimo en todos los programas. La ley de polaridad. Necesitamos a las dos polaridades para que las cosas funcionen, ¿vale? Y lo he explicado hasta la saciedad. Y si queréis comprenderlo mejor, os recomiendo que repaséis el programa que hicimos de la mente sobre la materia, porque allí estuve repasando ciencia moderna, y la ligué precisamente a este concepto de la polaridad y además a esta forma geométrica, la forma del cubo y la esfera. Así que, bueno, tenéis trabajo por delante, ¿eh? Fijaros cuál es el aterrizaje aquí. La figura geométrica que os he explicado hasta ahora, pero es que este 666 es la clave geométrica de ese cubo, es decir, porque podría ser cualquier cubo, ¿no? Podría ser un cubo que valiera, no sé, lado 4. Podría ser un cubo que valiera lado 9, por ejemplo, ¿no? Pues no, en este caso, veis, ¿no? Altura, anchura y en este caso, hondo, ¿no? El hondo del cubo. Evidentemente, como son cuadrados de lo que está compuesto, valen 6 todos, ¿no? Si uno de los lados vale 6, todos los demás valdrán 6. ¿Qué ocurre con este cubo? ¿Por qué es tan importante? Pues fijaros, para empezar, ya sabéis que me gusta ensalzar el tema matemático. Hay algo que lo hace peculiarmente importante, ¿vale? Es el único cubo tridimensional, énfasis, tridimensional, ¿vale? Estamos hablando de la tridimensionalidad aquí, ahora, en este momento, en esta geometría. Es una geometría tridimensional. El único que cumple con la condición siguiente, que su área y su volumen son idénticos, ¿vale? O sea, esto es muy importante. Y fijaros cuál es el número de esa área y de ese volumen. Pues precisamente ese 6 por 6 por 6, el 216, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos las dos fórmulas. El área del cubo tridimensional es 6 por lado al cuadrado, ¿vale? El lado al cuadrado, que es cuando ponemos un sombrerito aquí encima de la L, el valor del lado es 6. Así que es lado al cuadrado significa multiplicar el lado por sí mismo, 6 por 6, y luego encima la fórmula del cubo, que es por 6 también, pues 6 por 6 por 6, 216. ¿Cuál es el volumen del cubo? Pues se calcula de la siguiente forma, el lado elevado al cubo, nunca mejor dicho, ¿vale? Ese 3, ese sombrerito, ese 3 pequeñito, que significa que multiplicamos el valor del lado por sí mismo 3 veces. 6 por 6 por 6, 216. ¿Vale? Y esto que parece una chorrada, pues resulta que es la llave matemática del concepto más importante de la historia de la humanidad. Así como suena. Y ya sé que suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero bueno, tengo mis razones para afirmarlo y si tuviéramos más tiempo os lo podría demostrar tranquilamente, ¿no? Lo iremos demostrando programa a programa.
vosotros no os perdáis porque os aseguro que desde ahora en adelante, yo creo que hasta ahora hemos visto cosas fuertes, vais a estar viendo cosas muy fuertes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esa esfera? Porque hemos hablado del cubo, pero no hemos hablado de la esfera. Pues esa esfera, que es el Cristo, que es el Jesús, ¿vale? Y es por un motivo muy importante, porque, y ahora voy a hacer un poquito más pequeño que se vea, precisamente cumple con una regla matemática que solo esa esfera, solo, de la misma forma que ocurre con el cubo, es la única que su volumen y su área tridimensional son exactamente los mismos. Es la única esfera tridimensional, lo vuelvo a decir, tridimensional, que su área y su volumen son exactamente iguales. ¿Y cuál es la peculiaridad del área y del volumen de esta esfera? Pues muy, muy importante. Fijaros, está cumpliendo con una ecuación de igualación entre las tres proporciones matemáticas que siempre os estoy machacando. Por un lado, tenemos el número e, fijaros, 416e es prácticamente igual a 432 phi al cuadrado y es prácticamente igual a 360 pi. Si tenéis una calculadora a mano, lo podéis hacer y lo veréis, ¿vale? Y esta esfera que precisamente representa al Cristo está representando una ecuación de igualdad entre esas tres proporciones, ¿vale? Está representando una igualdad matemática entre las tres proporciones. No es ninguna tontería, es algo muy importante, lo estoy diciendo. Además, y esto no lo voy a explicar aquí, ¿vale? Porque luego lo explicaré, esto está relacionado con las proporciones del Arca de la Alianza, ¿vale? Y eso lo tenéis en la formación que os ha comentado Luis antes, esa formación que estrenamos este domingo, hablamos de este tema, ¿vale? Y se va a entender el porqué de estas proporciones aquí, relacionado con el libro de Apocalipsis, ¿vale? Pues bueno, entonces tenemos claro que esta figura, con estas proporciones, va a ser clave para comprender lo que es el libro de Apocalipsis. Y ahora, lo prometido es deuda respecto al tema del león y os voy a explicar el porqué del león. A ver si lo podemos hacer esto un poco más pequeñito. Me he pasado. Aquí. Vale. Fijaros, esto es una representación del templo de Salomón, ¿no? Esto sería el Arca de la Alianza, son dos leones alrededor, abajo tenemos dos menorás. ¿Y por qué os he puesto aquí el leoncito así? Porque es el símbolo de la tribu de Judá, ¿vale? Judá era el cuarto hijo de Jacob, ¿vale? Uno de los patriarcas bíblicos. Y fijaros en las letras con las que se escribe Judá, ¿vale? Ahora os voy a enseñar algo. Si quitamos esta letra de aquí, que es Dalet, que la tenemos en medio, tenemos exactamente el nombre de quién, el nombre de Yahvé, el tetragramatón, el dios hebreo, ¿vale? Y justamente esa letra que podríamos quitar para ver el nombre de Yahvé es la cuarta letra del alfabeto hebreo, es decir, ¿con quién estamos lidiando? Con Judá. ¿Y quién es Judá? El padre del pueblo judío, o uno de los patriarcas del pueblo judío, ¿no? Pero que además le dan nombre, y que es el cuarto hijo de Jacob. ¿Cuál es la letra? La cuarta letra del alfabeto hebreo, ¿vale? Ya lo podéis ver. ¿Y cuál es el símbolo de la tribu de Judá? El león. ¿Y por qué el león? Pues ahora lo vais a comprender. Fijaros, mirad. Aquí vamos a ver otra vez la figura de ese 666 que hemos visto antes del cubo, que tenía un área y un volumen de 216. ¿Cuál es el valor del nombre de león en hebreo? Arié o Ariá, ¿vale? En este caso, fijaros, 216 es el área y el volumen de esa figura, de ese cubo. O sea, increíble, ¿no, Luis? Fijaros también qué tenemos aquí. Esa proyección bidimensional del cubo con la esfera inscrita, ¿vale? Quedaros hoy, porque fijaros que ya estamos llegando casi a las 6 de la tarde, que es la hora en la que tenemos que acabar hoy con el directo, que ese cubo con esa esfera inscrita se puede trasladar de forma bidimensional
a un cuadrado con una circunferencia inscrita dentro. ¿Lo veis, verdad? Y precisamente el área de ese cuadrado, que es 36, es el valor posicional de las letras que forman el nombre del león en hebreo. ¿No? Es que es increíble cómo está codificado esto, ¿verdad? Pues bueno, pues hasta aquí hoy, porque nos quedan 8 minutitos y yo creo que alguna pregunta habrá del libro de Apocalipsis. La semana que viene nos vamos a dedicar a ir pasaje por pasaje y vamos a ir interpretando las metáforas y vais a ir viendo cómo matemáticamente todo el libro de Apocalipsis está fundamentado en esta figura y en estos valores matemáticos, ese 666, que os acabo de explicar ahora mismo, que son los valores de ese cubo, que vale 216, ¿vale? Nada más recordaros que todo esto sale del libro que tengo escrito, La Revelación de la Unidad, y que este domingo no os podéis perder la formación que tenemos de Matemáticas Áureas, en la cual vais a aprender este tipo de cosas y muchísimo más, y vais a aprender cómo aplicar estas proporciones matemáticas y estos conceptos para poder desarrollar diferentes tipos de proyectos en vuestra vida. Ya, Luis, te paso palabra, porque seguramente tenemos por ahí a alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de... Bueno, yo antes de... Bueno, si hay alguna pregunta, una o dos van a caer nomás. Yo antes comentar que aparte de... Bueno, que tenéis aquí en pantalla, que es este domingo, que os apuntéis, porque es espectacular todo el contenido que tiene. Da soporte a muchas cosas. Aquí tenéis el texto escrito, entráis en aulaspandora.com, en la descripción del vídeo, la cajita de información está. Pero antes os quiero decir también que también tenemos el de Crisálida, la formación online de Crisálida, que también es muy importante decirla, que está vamos a decir, la normal, la que viene con 3 sesiones de mentoría, que aquí, es decir, antes de Semana Santa hicimos un vídeo que desarrollemos totalmente lo que se explicaba, qué es lo que entraba, pero realmente es facultades psíquicas, cómo trabajar con ellas y cómo mejorar en la vida, ¿no? Y entrar en coherencia y a partir de ahí fundir tu cerebro. Pues, por ejemplo, quiero tener abundancia, salud, la familia esté bien, lo que quieran, ¿no? Pareja, pues a través de estos módulos son terapéuticos, psíquicos también y también formativos de muchas cosas, porque luego se hará un curso mucho más de un año entero donde también se avanzará más en estos temas. Y luego también tenéis las mentorías de entrenamiento que se pueden comprar individuales, pero para eso tenéis que tener hecho el curso de Crisálida, el básico, mínimo el básico o el otro, el de los módulos, y luego podéis comprar más, ¿no? Lo digo porque esto va a estar todo el año a la venta. Podéis entrar en Aulas Pandora, buscáis autor Adrián García, lo digo para los que me escuchan en audio, entráis por ahí y realmente podrán acceder y si no, pues ya sabéis, en la descripción del vídeo yo siempre dejo todo el material. Y también el contacto de Adrián, como él ha dicho, para poder comprar el libro, para poder ver sus redes sociales, su YouTube, todas sus redes, por si queréis seguirlo a través de su trabajo personal. Pues ahí también tenéis toda la información del blog y lo que tiene. Por cierto, una cosa muy rápida, Luis, antes de las preguntas, que como no se espabilen a comprar el libro de la primera edición, no lo van a tener, ¿vale? Lo digo porque se está vendiendo muy rápido y bueno, pues puede pasar como el día de mañana con J.K. Rowling, ¿no? Que hoy en día un libro de primera edición de J.K. Rowling vale 500.000 libras esterlinas, ¿no? No digo que yo sea J.K. Rowling, pero sí que os digo que lo que supuestamente aprenden en Hogwarts es lo que yo estoy enseñando. Pues ahí está, ya lo ha dicho él, que no tiene ego. Él ya se ha creado la realidad que va a ser más grande que esta mujer que acaba de decir, pues yo soy un nombre americano, no sé decirlo. O sea, es de, bueno, inglés, en este caso. Es inglesa, sí, es británica. Anglosajón, o sea, ya, por eso digo que vais a ver a Adrián arriba del todo, porque lo acaba de, como él es psíquico y lo acaba de proyectar, pues ahora os lo vais a comer con patatas. Bueno, por aquí sí que hay una pregunta que nos llega de Mayra. Nos dice, ¿todo viene de un único conocimiento? ¿Las matemáticas es única, habla por sí sola, es la mejor en descifrar la historia? ¿Las matemáticas es primero que la palabra? Yes. Por supuesto, Mayra. Piensa que las matemáticas, los números, nos hablan del código que todo lo crea. La palabra viene después, porque la palabra es la que crea en el mundo físico. El código de origen, el código de base, es el que, digamos, está construyendo la realidad, lo que se denominaría la realidad espiritual.
Y entonces el aterrizaje de ese código es la palabra aquí en el mundo físico. Pues yo me estoy tomando un batido de fresa que me acaban de hacer. Pues mira qué bien, yo me tomaría otro. Salud para todos. Bueno, pregunta, no veo que estén entrando, están comentando, pero no haciendo preguntas. Yo os deciros que esto es la primera parte. Acordaros que la semana que viene, no de aquí a 15 días, la semana que viene volveremos a tener a Adrián. A la siguiente semana tendremos a Nadia, pero será el martes a las 8. Y luego volveremos otra vez a tener a Adrián de aquí a 15, bueno, es decir, la semana que viene, pues contar, la otra no, pues a la otra 15 días, pero luego ya sí que será una vez Adrián, una vez Nadia, una vez Adrián, lo haremos así todos los, bueno, este mismo día, es decir, todos los jueves a las 5 de la tarde tendréis o a Adrián o a su mujer, pam, pam, pam. ¿Tu mujer de qué va a hablar, Adrián? Pues va a hablar de temas súper importantes, porque aquí se me pedía una concreción, por ejemplo, con los temas de alimentación. Y ella es profesional no solo de la alimentación, sino del coaching personal, de cómo mejorar en nuestro estilo de vida, en el día a día, en las pequeñas cosas, para poder llegar allí donde queremos, ¿no? Y ya te digo, ella es muy buena con el tema de alimentación y de salud holística, así que yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Perfecto, espero que no me vea físicamente. Tendré que esconderme. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, por todo. Nos vemos la semana que viene otra vez. Nos vemos la semana que viene. No faltéis, pensad que la semana que viene vamos a ir viendo versículo por versículo el libro de Apocalipsis y vais a alucinar. Venga, os espero la semana que viene. Muchas gracias, Luis, y a todos por estar ahí. De terror, ¿eh? Versículo por versículo voy a hacer un exorcismo. No, la revelación va a ser bastante bestia y os aseguro que cuando uno va viendo los versículos y se da cuenta de cómo el código se ha insertado y de lo sencillo que es, parece increíble. Pues ahí está. Pues muchas gracias, Adrián. Yo ahora voy a dar Gracias, paso a Luis. Constantín, pero primero voy a poner un póster, voy a ir un momento, voy a salir, vuelvo a entrar y entro con Constantín. En unos minutos vuelvo, familia. No se vayan. Esperar, que en 2-3 minutos volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao.